Se ha comprobado científicamente que inteligencia por creatividad al cubo más la raíz cuadrada de la voluntad política entre todos los venezolanos es igual a independencia tecnológica. En la naturaleza todo está hecho con trompos. El electrón es un minúsculo trompo que gira en torno a un eje, mientras realiza su vuelo orbital alrededor del núcleo. Gira la Luna sobre sí misma al desplazarse alrededor de la Tierra y ésta lo hace al girar alrededor del Sol. Los soles giran a su vez sobre sí mismos mientras se desplazan alrededor del eje de su galaxia, y éstas giran alrededor de su eje como un gran remolino. Este orden cósmico sugiere que el universo mismo sea tal vez una sucesión de remolinos gigantescos. Sigamos pues este camino de la naturaleza y veamos hasta dónde podemos llegar partiendo de lo más pequeño y aparentemente más insignificante de la vida diaria. Comenzaremos con la teoría del trompo común, pequeño resumen del cosmos. Así comienza el ingeniero civil Ibrahim López García un trabajo de ascenso presentado en la Universidad Central de Venezuela en julio de 1970. La investigación estudiaba un novedoso diseño aerodinámico que, según los resultados obtenidos, superaba a cualquier vehículo diseñado por el hombre hasta la fecha. Un trompo volador que podía ser al mismo tiempo un automóvil, un avión, un helicóptero y un submarino. En este capítulo de Independencia Tecnológica conoceremos la historia de este ambicioso proyecto de Ibrahim López García de la mano de familiares, amigos, camaradas y colegas entre otros conocedores del trabajo de este genial científico falconiano que abrió las puertas de una investigación sin precedentes. En primer lugar, descubriremos su trabajo como ingeniero civil y arquitecto con el apoyo del testimonio de su amigo y colega, el arquitecto venezolano Fruto Vivas, reconocido mundialmente por su Flor de Hannover o Flor de Venezuela, ganadora de la Expo Mundial del año 2000 realizada en Hannover, Alemania. En base a su trabajo de ascenso como director del Departamento de Estructuras y Materiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela, titulado Sobre trompos, cúpulas y vuelos, entenderemos sus principales críticas a la sociedad tecnoindustrial actual, basada en lo que él llamó la tecnología del fuego, así como su crítica a los motores eléctricos y de combustión interna y a los diseños aerodinámicos de los principales vehículos o naves que ha desarrollado el hombre. Viajaremos hasta Maracaibo para visitar los talleres donde se fabricaron algunos prototipos de la nave y conoceremos a algunos participantes directos del proyecto. Finalmente iremos hasta Coro a conocer directamente uno de los últimos prototipos de la nave, donde nos adentraremos un poco más en su funcionamiento y oiremos la historia de un periodista que presenció una de las pruebas secretas más importantes. Ibrahim López García nació en 1925 en un pueblo de la Sierra de Coro llamado Cabure, en el municipio Petit del estado Falcón. Estudió ingeniería civil en la Universidad Central de Venezuela, pero pronto se desempeñó también como arquitecto. Ibrahim López García es uno de los seres más extraordinarios que yo he conocido. Hablar de Ibrahim es hablar de un militante comunista, vertical, consecuente, riguroso, ejemplar y sobre todo un teórico social profundo. Nada de lo que hizo Ibrahim está despegado del conocimiento social. Lo que él diseñó y lo que él hacía tenía un objetivo: servir al pueblo. Para 1950, más o menos, en una obra que yo estaba construyendo en San Cristóbal, que es la iglesia de la ciudad vecinal, él a su vez
está construyendo un teatro de 25 metros de luz con una membrana de 6 centímetros de gruesa, maravilla de estructura, laminar, y que era para mí la primera estructura laminar de Ibrahim. Tuve la suerte de compartir con él el inicio de esa estructura. Esa doble experiencia compartida con Ibrahim fue mi punto de partida para conocerlo, para trabajar con él. Su trabajo se caracterizó por el diseño de membranas de concreto armado de una gran luz laminar que copió de la naturaleza. Todo el pensamiento filosófico de Ibrahim de las estructuras parte de la naturaleza. Él investiga las estructuras naturales y descubre que esas estructuras naturales tienen soluciones bellísimas estructurales. Por una razón muy sencilla. Porque la naturaleza es el patrón más extraordinario de referencia de la máxima eficiencia estructural. Él decía que una palma con tanto peso, apoyada solamente en la yema de la palma y no se caía. Y él me decía que esa hoja, a medida que iba al ápice de la hoja, eso cada vez era más delgada. Las palmas mismas son extremadamente evolucionadas. Una gran superficie cubierta con un mínimo milimétrico espesor, de una alta rigidez de forma, no de masa como es la construcción tradicional. Fue entonces cuando rompe con las estructuras clásicas aporticadas, las estructuras de concreto armado con vigas de sección rectangular, y empieza a criticar esos sistemas donde se consume un alto volumen de material para soportar ciertas cargas. La obra arquitectónica del ingeniero falconiano Ibrahim López García ha sido comparada con la de otros grandes exponentes de la arquitectura a nivel mundial. El estadio José Pérez Colmenares de Maracay. Esa estructura, con una sola referencia estructural en la historia del más grande ingeniero español que yo trabajé con él, Eduardo Torroja, cuando hizo el hipódromo de la Zarzuela en Madrid. Él era un ingeniero muy parecido al talento de Torroja. También notamos semejanzas entre la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús en la Plaza Altagracia en Barquisimeto con el pabellón de rayos cósmicos del madrileño Félix Candela. El Teatro de la Base Aérea de Palo Negro en Maracay con el Palacetto dello Sport de Roma de Pierluigi Nervi. En general, su economía de materiales y el uso de finas láminas prefabricadas de hormigón armado es comparable también con el trabajo del uruguayo Eladio Dieste. Hay otro extraordinario que yo lo comparo con Ibrahim, que es Eladio Dieste, en Uruguay, el diseñador de las membranas de cerámica. Este grupo de ingenieros, todos trabajaron en áreas similares a las de Ibrahim. Ninguno con el nivel político e ideológico de Ibrahim, ni con la filosofía que soportó todo el pensamiento de Ibrahim. Cuando muere Ibrahim, yo propongo que se haga el Centro de Tecnología Ibrahim López García en Coro y haga un diseño con 2 caracoles Nautilus que se cruzan en el espacio. Un caracol hecho de membrana cerámica y otro caracol hecho de concreto. Eladio Dieste e Ibrahim López García en una sola estructura. Como profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela y director del Departamento de Estructuras, Ibrahim López García es un experto conocedor de las formas aerodinámicas. Sus obras hablan por él. Él era responsable de sus ideas en la práctica y su filosofía constructiva era la mejor experiencia que había, porque toda esa filosofía pasó por modelos directos, reales. Aunque no es ingeniero aeronáutico, se siente apto para desarrollar un trabajo de ascenso sobre el uso de las cúpulas, ya no para una edificación, sino para el diseño de una nave universal. Solamente en la ingeniería civil, escribe, las cúpulas esféricas y de otras formas de revolución han cobrado una importancia considerable, pues ellas permiten cubrir espacios de más de 100 metros de diámetro con un espesor muy pequeño y sin columnas centrales.
Son, pues, verdaderas pompas rígidas de metal o de concreto, condición estructural para el vuelo por su bajo peso. Su trabajo le ha enseñado las cualidades aerodinámicas de las cúpulas y las herramientas técnicas necesarias para probar los modelos en el túnel de viento. Ahorita estamos enfocando lo que es el túnel del viento para hacer pruebas de las curvas de sustentación en modelos, cualquier tipo de modelo. Así, él se estudió, diseñó, calculó, investigó tantos tipos de curvas que una vez se trajo del Supí una cáscara, una concha de tortuga. Empieza a estudiar las cubiertas de las tortugas y empieza a descubrir que las cúpulas de las tortugas se desgravitan. Al desplazarse, pierden peso y se van hacia arriba. Y lo descubre primero matemáticamente y después con modelos. Y hicimos un modelo de plástico con la tortuga. Pues estudiamos una en el túnel del viento y dio unos resultados muy fabulosos. Y eso está muy bien claro en su libro, sobre todo estudiado matemáticamente. Hace la propuesta de la nave giratoria y no hace otra cosa que una copia del sistema planetario. Tenía una tesis muy seductora sobre los modelos que el hombre había copiado de la naturaleza para hacer sus grandes medios de transporte. Por ejemplo, él decía, esto de haber creado un submarino con la forma de un pez es una equivocación, me dijo. Y yo le dije, ¿pero y por qué? Bueno, porque los submarinos no van sino hacia adelante y eventualmente hacia atrás. Y además tienen que botar mucho lastre para poder subir y bajar. Y en la naturaleza hay unas formas mucho menos onerosas para la energía, como la tortuga, por ejemplo, o estas formas marinas que se pueden mover hacia adelante, hacia atrás, circularmente, o suben y bajan y batallan contra la gravedad sin ningún esfuerzo. En su investigación, Ibrahim plantea una crítica al diseño de los globos aerostáticos, de los aviones, de los helicópteros y aún de los submarinos. Porque él dice que el hombre se obsesionó con la idea de volar, pero volar como un pájaro. En cambio, en el aire, bueno, había unas formas como las esporas o estas flores que giran, estas formas pues, botánicas que con el viento se mueven son muy levemente y no necesitan tanto combustible. Hay otra que se llama la flor del caobo de Santo Domingo, que son tres pétalos en esta forma, con un peso acá, y cuando le pega el aire, giran y se van. Esa lección de la naturaleza, ya la naturaleza había descubierto todo eso. Con la ayuda de herramientas informáticas más actuales, compararemos cómo se comporta un avión convencional y un disco volador, como el propuesto por Ibrahim, dentro de un fluido como el aire o el agua. Observamos que mientras el avión está de frente al fluido, la turbulencia es mínima. Pero cuando se expone el avión a la misma corriente por un costado, este genera más turbulencia, mientras que el comportamiento de la nave de Ibrahim es el mismo. Desde la base aérea Libertador en Palo Negro, el ingeniero aeronáutico David Cordero, profesor de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, UNEFA, nos da su opinión al respecto. Cuando tú estudias aerodinámica y estudias las ecuaciones de estabilidad, tú te das cuenta que dentro de lo que es el diseño de un avión, el fuselaje es un elemento desestabilizador. O sea, un fuselaje solo, digamos, flotando solo en el aire, tú le das una perturbación y él va a tender a amplificar la perturbación. Ibrahim agrega a la periferia de su nave un anillo de cúpulas aerodinamizadas que, adheridas a la cúpula inferior, girarían produciendo la sustentación necesaria para desplazarse en el aire o bien bajo el agua. Yo pienso que sería recomendable que con el objetivo de producir un poquito más de sustentación, giren ambas tapas, ¿no? La tapa de arriba y la de abajo, pero podrían girar de manera contrarrotativa para
eliminar los torques que se producen, ¿eh? Porque estamos hablando de un objeto voluminoso en el cual los pares giroscópicos son grandes. Entonces, podría tratarse de hacer girar una cúpula en un sentido y la otra en otro. Pero aún quedaba un elemento determinante en el diseño de la nave. ¿Qué motor usar? ¿Existiría uno adecuado para un vehículo tan poco convencional como este? Tras una pila de experiencias frustrantes, Ibrahim se vería obligado a diseñar un motor especial para su nave trompo. Al regreso, oiremos el testimonio de un periodista que vio volar este extraño aparato. El trabajo de ascenso titulado Sobre trompos, cúpulas y vuelos fue aprobado por un jurado designado por el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela el 25 de julio de 1970. El jurado estaba conformado por un matemático y físico de la Facultad de Ciencias, el profesor Raimundo Chela, un ingeniero aeronáutico, el profesor Enrique Camderá, y un ingeniero mecánico, el profesor Edgar Caraballo. Estos tres expertos aprobaron por unanimidad el trabajo presentado por Ibrahim López García, en el que se exponían las bases teórico-prácticas para justificar el diseño de una nave en forma de platillo. En 1976, la editorial Mediterráneo publicó la segunda edición del libro Sobre trompos, cúpulas y vuelos. En septiembre de 2008, la editorial El Perro y la Rana reeditó el libro añadiéndole otras publicaciones y artículos relativos a la vida y obra de este científico falconiano. Los 3.000 ejemplares se vendieron como pan caliente. El impacto que tendría el uso generalizado de un vehículo como este en la sociedad actual sería rotundo y acabaría con el modelo de vida impuesto por la tecnología imperante. Y para ello, intuye su máquina voladora, que no lleva combustible, que se mueve por otro mecanismo distinto y que es su aporte más importante hasta que muere, porque todo eso está apoyado en un pensamiento filosófico de promover la tecnología donde no hayan combustibles fósiles, donde la vida se haga sin caer en la tecnología del fuego. Es allí donde está la parte más importante de Ibrahim. Es así como, movido por un gran sentido de responsabilidad planetaria, Ibrahim funda junto a otros camaradas el Movimiento Ecológico Social para el Siglo XXI, MES 21. Nos reclutó a varios ingenieros egresados en esa época para que viniéramos a trabajar con él. Bueno, y ahí fuimos congeniando, también éramos de un movimiento ambientalista, ecológico de la época, era el Movimiento Siglo XXI. Fundamos un movimiento ecológico siglo XXI, surgió con un documento que causó mucho revuelo en aquella época, en el año 67. El movimiento que proponemos luchará por la utilización global de un único instrumento de navegación que resuma automóviles, aviones, barcos, submarinos, cohetes, etc. Este tipo de transporte deberá funcionar con leyes óptimas, precisamente con la propia lógica planetaria, y deberá permitir su llegada segura a cualquier rincón de la Tierra, sin carreteras, ni autopistas, vías férreas, puertos ni aeropuertos. Ibrahim, las primeras naves que hizo, las puso con cohetes, a girar con cohetes, y eso contradecía su pensamiento del fuego, hasta que logró estudiar la mecánica de los imanes, cómo funcionan los electroimanes. Ibrahim decide entonces ponerse a trabajar en su propio motor. Inclinado por las ventajas ecológicas del electromagnetismo, desarrolla una suerte de motor de conmutación magnética anular. En principio electromagnético, pero finalmente él buscaba hacia la utilización del magnetismo puro, ¿ves? Con una pista inferior y una superior que le daba el movimiento por atracción, pues. Entonces, claro, él se plantea entonces que no debería ser un motor grueso, fuerte, el caso del helicóptero, que es un tremendo motor pero apegado al eje, sino que las fuerzas deberían estar en la periferia. Ese es el motor que se plantea en la periferia. Porque si yo, y él muchas veces lo dijo, si yo aplico una pequeña fuerza aquí, es muy fácil que yo ponga en movimiento el motor. Entonces, claro, él tenía acá unos magnetos fijos y abajo tenía unos electroimanes. Cuando se producía esa cosa contraria de fuerzas ahí, repelía esa acción. Él se movía el carbón y el carbón entonces volvía ahora a activar el otro
los otros electroimanes y eso era lo que iba generando. El periodista Pablo Antillano, antiguo columnista del Nacional y Premio Nacional de Periodismo Cultural, dice haber sido invitado a una prueba secreta de la nave en el Istmo de Paraguaná. Este platillo tenía que ser probado aerodinámicamente, cuáles eran sus formas, cuáles eran los obstáculos que el aire, que el viento, que el vacío le iba a producir. Y entonces para eso él dijo, bueno, yo voy a hacer, como en Venezuela no es un país industrial y no hay tubos de viento, yo voy a proponer que nos vayamos a Paraguaná, que es una zona donde los vientos son creo que de 100 kilómetros por hora o tal vez más, que podría ser las veces de un tubo de viento artificial o industrial. Y llegamos de noche a Falcón. Ahí montamos un campamento. Había mucha gente de sus colaboradores. Yo recuerdo que había muchas cadenas. Yo pregunté, ¿y estas cadenas qué son? Y dice, bueno, para amarrar el aparato para este animal no se nos vaya a llevar al espacio. Y por ahí como a las 3 o 4 de la mañana, él nos llamó. Nos dijo, bueno, estamos listos. Una gran emoción, una gran tensión, mucho escepticismo. La mayoría de la gente dice, no, Ibrahim, con su sueño y con su fantasía. Pero no, de repente comenzamos a oír que la bestia aquella comenzó a moverse, tenía vida, vibraba. Y comenzaron los anillos a dar vuelta. Y de repente daban vuelta cada vez más rápido. Y por supuesto, este efecto de empujar el aire levantó este bicho para arriba. Y nosotros estábamos abajo, no lo podíamos creer. De ahí en adelante, Venezuela iba a tener el primer platillo volador, porque de aquí en adelante lo único que quedaba era desarrollar este invento. Claro, para llevarlo a la práctica haría falta mucho más desarrollo, ¿eh? Hay que hacer más desarrollos en aerodinámica y en análisis de vibraciones. Ibrahim fue un hombre que siempre pensó en el futuro, no era de su época, siempre estuvo muy adelantado. Como todo investigador, bueno, él trató de dar ese paso allá, dadas las limitaciones que él tenía. Él no era ingeniero aeronáutico, él era ingeniero civil. Y bueno, lamentablemente ahí vinieron los problemas de salud y no pudo culminar la idea. Yo no sé si quedará gente todavía así como Ibrahim. Lo material parece que no era muy importante para él. La investigación es lo primordial. A nivel del Estado debe prestársele todo el apoyo posible en este tipo de inventos novedosos y propios del país para independizarnos tecnológicamente como país. Le toca a Rafael José Álvarez dar el discurso de despedida de Ibrahim en el cementerio. Emocionante el discurso. Se para en una tarima bien alta sobre la urna de Ibrahim y dice, ¿está el señor gobernador? Y el gentío le contesta, no, no está. ¿Está el señor alcalde de Coro? No, no está. ¿Está el señor obispo? No, no está. ¿Está el director? ¿Está el rector de la Universidad de Coro? No, no está. ¿Está el director del Centro Tecnológico de Coro? No, no está. Entonces estamos todos, podemos comenzar. Ese es el final.